Hola, buenos días a todos, todas. Bueno, queríamos iniciar el último proceso de tutoría del año. La idea de hoy es trabajar concretamente con los trabajos que han presentado, o sea, con lo que vendría a ser el segundo parcial. Este, mm, bueno, hemos estado corrigiendo y haciendo los comentarios la semana pasada, hemos estado sí, todo el día del viernes ahí con los trabajos. Nos ha, por un lado, con Victoria y con los otros compañeros de la cátedra, bueno, estamos ahí como un poco en los procesos que hemos podido acompañar o que hemos podido como tutoriar. El balance que hemos hecho ha sido de alguna forma positivo, en el sentido de que hemos podido identificar en la mayoría de los alumnos y alumnas bueno, que le han puesto energía y a la cátedra sabemos que, a la materia sabemos que no es fácil a esta altura del año y con todas las materias que seguro que ustedes tienen que cursar y rendir. Eh, bueno, hemos ido aprendiendo también durante este trayecto, nosotras, mucho. Y bueno, por ahí esta tutoría la queríamos dedicar específicamente a las personas que tienen que hacer su trabajo práctico. En ese sentido, por un lado, les queremos decir que la nota que hemos puesto a las personas que tenían que rehacer, la hemos puesto por una cuestión de que lo hemos programado al campus de esa forma, ¿sí? O sea, nosotros a la hora de calificar, el aula virtual nos da opciones que son excluyentes, ¿sí? O por número, o por aprobado, rehacer, desaprobado. Entonces, hemos puesto ese número simbólico y el rehacer lo hemos puesto en los comentarios, pero no, eso no quiere decir que su trabajo valga ese número o esa nota, ¿sí? O sea, lo hemos puesto, nada, como una forma de poner para que el campo no nos excluya y no queden ahí medio en un limbo, y había que ponerlo, porque el campo es así, digamos, tiene como estas formas de calificar que son excluyentes, que no se adecúan un poco a los estándares o a las pautas que tenemos en la cátedra, pero que lo hemos tratado ahí nos vamos tratando de acomodar esas pautas. Ustedes saben que nosotras nuestras calificaciones apostamos que sean o sea, por un lado, que no sea un número representativo y nada más, sino que también la evaluación sea como parte de un proceso, ¿sí? Entonces, ese número no significaba nada, solo que el campus solamente nos habilitaba a eso, y el rehacer lo pusimos en los comentarios, ¿sí? A diferencia de otras veces que era como más clara, digamos, la forma de calificar. Eso por un lado. Bueno, por otro lado ya vamos a arrancar, hemos preparado un PowerPoint por ahí con copias de sus parciales, obviamente anónimos. Si ustedes quieren devoluciones más precisas de sus trabajos, este es el momento. Podemos incluso, ustedes nos pueden pasar por mail y lo compartimos por la pantalla, o no lo compartimos, pero lo trabajamos acá. Este, y hay una cuestión, queremos también a las correcciones o a las devoluciones, las vamos a hacer en función de, por un lado, nosotras sabemos, digamos, quiénes son por ahí, sabemos que este contexto de la virtualidad es difícil para todos y para todas. Las clases quedan grabadas y yo entiendo que hay muchas personas que seguramente después, alumnos y alumnas que después la ven y acomodan sus horarios en función de su trabajo, de su tiempo, y esa es una de las facilidades que nos ha dado la virtualidad, ¿sí? Pero bueno, también nos ha pasado con Victoria y con el resto de mis compañeros que, bueno, para nosotros también ha sido como un poco más, no sé si fácil, pero un poco mejor a la hora de calificar, también tener en cuenta la participación que han tenido acá los alumnos y las alumnas, ¿sí? Para nosotros ha sido como muy válido, ¿sí? Porque hemos considerado que esta instancia de la tutoría tenía ese fin, y en el marco de eso también hemos habilitado otros espacios como el foro o como los mensajes por el aula virtual. Entonces, nosotras de alguna forma sí sabemos, digamos, quiénes son los alumnos y las alumnas que, además de realizar el trabajo práctico y el parcial, y más allá de cómo lo realicen, también han estado participando, y para nosotros eso nos ha parecido un elemento más, ¿sí? A la hora de evaluar, ¿sí?
lo que no quiere decir que eso sea un indicador de que las personas aprueben y desaprueben. No, sino que es un elemento más que sí lo hemos tenido en cuenta. ¿Sí? Eso por un lado, y sobre todo en el proceso, porque hemos considerado que la evaluación también tiene que ver con un proceso, ¿sí? Bueno, por otro lado, ese proceso que ustedes han hecho, especialmente, bueno, me permito decir de los procesos que por ahí hemos acompañado más de cerca acá por medio de las tutorías, esos procesos de aprendizaje, especialmente de estas cuestiones que tienen que ver con cosas que no nos enseñan en otras materias, incluso no en todas las carreras enseñan a investigar, mucho menos en la de Derecho, y es algo muy nuevo. Bueno, esos procesos de aprendizaje tampoco son lineales, ¿sí? O sea, también hemos identificado que los procesos han sido complejos, ¿sí? O sea, a través de los trabajos prácticos, de las tutorías, de las consultas de ustedes, de todo eso, nosotros hemos podido ver en esta segunda instancia, en este segundo parcial, que ya era como poner todo lo que habíamos ido aprendiendo en este proceso, hemos identificado que, bueno, que esos procesos son muy personales, ¿sí? De cada uno de ustedes, cada una y de cada uno, y que tampoco necesariamente en el mejor de los casos, o en el mejor de los ejemplos, por ejemplo, si un alumno o una alumna ha participado, digamos, ha ido aprobando todos los trabajos prácticos, también hemos tenido casos en los que en esta segunda instancia, en este segundo parcial, también hemos evaluado que era necesario rehacerlo, pero no porque estaba mal o no porque su proceso ha ido mal, sino porque los procesos son muy personales, ¿sí? Y porque creemos que no todo es lineal y que no todo es necesariamente progresivo, ¿sí? O que la progresión es más compleja y tiene que ver con un ida y vuelta, ¿sí? O que tiene que ver con más una dinámica circular, no sé. Entonces, nada, no queríamos que se molesten o que se incomoden, ¿sí? Hemos estado trabajando muy profundamente en cada uno de los trabajos prácticos, ¿sí? Y los comentarios han sido en esa línea. Por otro lado, y no queremos dejar de decirlo, bueno, sabemos que es un poco engorroso la cuestión de las citas y lo del marco teórico, ¿sí? Hemos identificado que eso ha sido como una falla estructural. De todas formas, eso tampoco ha sido un indicador para aprobar o desaprobar. Digamos, esa falla, por así decirlo, que hemos identificado que a todos y a todas de alguna forma les pasa y que incluso hasta nosotras, el día de hoy, nos sigue pareciendo engorroso la cuestión de las citas y las normas APA. Bueno, la hemos leído y la hemos calificado en el contexto, ¿sí? de su parcial. O sea, no lo hemos sí lo hemos identificado, sí lo hemos puesto como algo a mejorar, pero no en todos los casos lo hemos mandado a rehacer o no, ¿sí? Porque sí es un elemento más que hemos tenido en cuenta, ¿sí? Y, por otro lado, y no queremos dejar de decirlo, sí nos ha enojado un poco y nos ha llamado mucho la atención bueno, que haya trabajos que han sido copy y pegues mucho copy-paste, ¿sí? O sea, hemos identificado que no solamente había un problema de citas, que eso está bien, lo podemos entender porque es parte del proceso, ¿sí? Bueno, que por ahí copien y peguen un párrafo de un autor y que excede las 40 palabras y que no esté citado, que no esté bien citado, pero en otros trabajos hemos identificado que había copias y pegues digamos, de partes estructurales del trabajo, ¿sí? O sea, hemos identificado que había, bueno, los objetivos eran copiados de un proyecto, de una organización de la sociedad civil que está en Internet, todos los objetivos, otras partes también estructurales del proyecto. También hemos identificado que por ahí en la introducción o en algunos fundamentos ustedes han copiado de páginas de Facebook o de otras páginas de violencia contra la mujer y no lo han citado, y eso ha sido como, y además de no citarlo, ha sido como una parte estructural, digamos, del proyecto, o sea, o ha sido toda la introducción, o ha sido todos los objetivos, o ha sido, sí, o ha sido muy poco. También hemos identificado bueno, hemos identificado eso, mucho plagio, ¿sí? Y nosotras queremos decirles que nosotras nos damos cuenta de esas cosas. Más allá de que entendemos de que es difícil y de que sabemos que el proceso para incorporar estas herramientas de citación, para citar, es un proceso, y que en esta facultad, y que no en la facultad, sino que nosotras como abogados y abogadas
lo primero que aprendemos a hacer y que lo naturalizamos y que no está mal naturalizarlo es copiar y pegar, porque eso es lo que hacemos en los escritos judiciales. Bueno, acá no, digamos. Acá tiene otro sentido, otro significado, son otras herramientas, es otro ámbito y hay otras normas y hay otras reglas, ¿sí? Así que nuestros criterios de clasificación han sido eso, ¿sí? Los procesos personales que hemos identificado, la participación o no participación, y en ese proceso personal, obviamente, la complejidad que eso demuestra, que no siempre es lineal, que no siempre es progresivo, ¿sí? Y la cuestión del plagio, no plagio, ¿sí? Porque sí, digamos, nos pareció un filtro sumamente necesario y nos preocupa un montón, ¿sí? Eso se puede deber a un montón de cosas, ya lo sabemos. No manejamos las herramientas, no las tenemos, no nos enseñan a escribir, no nos enseñan a escribir para la investigación, ya lo sabemos, estos eran los espacios y estos eran los momentos para el aprendizaje. Pero lógicamente, bueno, que nuestro rol ahí como docentes, especialmente en un segundo parcial, era ese, ¿sí? Así que, bueno, no sé si es que, Vicky, tenés algo para agregar, si no ya empezamos con el Power y con las consultas. No, no, solo eso, que, bueno, tengan en cuenta de que, primero que nada, con las notas, el mensaje es que hay que rehacer, más allá de que tengan 1, 2, 3, 4, el mensaje es rehacer el trabajo. Después, por otro lado, este, eh, bueno, esto que ha dicho Belén de los procesos, o sea, forma parte del proceso, aprobar, desaprobar, trastabillar, equivocarse, y la idea justamente de las tutorías era que ustedes participen y puedan ir sorteando esas dificultades, más allá de las dificultades para participar que tengan en función de sus actividades laborales o personales, ¿sí? Y bueno, y sí, yo sí voy a hacer hincapié en esto del plagio, o sea, eh, es, es muy difícil evaluar cuando incluso hay hasta diferentes formas de plagiar, ¿sí? Hay alumnos que han copiado partes estructurales como los objetivos, hay otros que han copiado párrafos enteros de páginas hasta de Facebook, hay alumnos que lo que han hecho ha sido entrelazar oraciones, armar párrafos con oraciones copiadas, y eso no, o sea, a ver, eso sí se puede hacer mientras citen. El tema es que nunca han citado. Y no está mal que un texto o el proyecto de investigación sea un 90% de citas, no, no está mal. El tema es que lo tienen que hacer, ¿sí? Está mal que lo pongan como producción personal cuando no es producción personal. Porque aparte, o sea, nosotros hacemos el control de plagio y es un tanto frustrante que un proyecto esté en gran parte copiado, porque implica o que no han aprendido a citar, que puede pasar, pero para eso justamente estaban las instancias de tutoría, para que nosotros o sea, vayamos trabajando en la forma correcta del citado, o bueno, porque hay una intención de plagio. Entonces hay que revisar eso, para, para cuando rehagan el trabajo, ¿sí? Y lo más importante, o sea, partes estructurales como títulos, objetivos, hipótesis, copiarlas textualmente implica que todo el proceso de aprendizaje que en teoría vienen desarrollando en la unidad 1, 2 y en la 3 fuertemente, nos da la pauta de que hay algo de que no están, no, o no, no están, no están aprendiendo, o sea, y o sea, la idea de la materia es que ustedes aprendan, aunque sea, a entender cómo escribimos una pregunta de investigación y cuál no sería una pregunta de investigación, o qué relación va a tener ese objetivo, el objetivo con la pregunta, qué relación tienen los objetivos, porque es una forma diferente a cómo vienen, o sea, cómo se viene aprendiendo el resto de la carrera, ¿sí? Entonces, eso básicamente. Después, bueno, no sé si alguien tiene dudas, preguntas, si quiere traer sus, las observaciones que le hemos hecho, si quiere traer su trabajo para que lo veamos ahora. Y si no, empezamos con un Power donde apenas hemos puesto un par una pregunta, un objetivo, trayendo lo que deberían hacer y lo que no. Este,
o identificando también párrafos que se han copiado textualmente. Ustedes, bueno, ustedes digan cómo quieren que sigamos ahora. Profe, buen día. Sí, Buen buen día. día. ¿Cómo está? Sí, yo quisiera más o menos que ustedes me guíen un poco porque ustedes me pusieron, cuando yo tengo que rehacerlo, me ponen que yo hice un trabajo como un proceso de investigación y no un proyecto. Entonces, más o menos quisiera que me guíen un poco. Bueno, ahora estoy en el trabajo, pero por eso les pido, digamos, que me den más o menos lo, las fallas, digamos, por qué es un proceso y por qué tiene que ser, cómo tiene que ser el proyecto. Sí, lo del proceso nos referíamos ahora como el proceso personal de ustedes, de aprendizaje, ¿sí? O sea, y este caminito que hemos hecho todos juntos de ir aprendiendo, de ir construyendo herramientas para que nos ayuden a hacer planes de investigación, ¿sí? Pero el trabajo práctico es un proyecto de investigación, ¿sí? O un plan de investigación, o un plan de trabajo de investigación, como le quieran llamar, ¿sí? Que de alguna forma junta todas las partes o todas las unidades que veníamos viendo, ¿sí? Lo único que hicimos es agregarle, un poco para fomentar o incentivar ahí la escritura, es la introducción y la parte y el contexto, ¿sí? Pero, y bueno, y aquí aprovecho para decir quizás esas cuestiones los confundió a muchos o a muchas, ¿sí? Porque, por ejemplo, el contexto, ¿sí? Se refería digamos, al recorte espacio-temporal que ustedes van a investigar, ¿sí? No al momento en el que ustedes se encuentran o al momento en que la ley que ustedes con la que van a trabajar ha sido dictada y cuánto ocupan el espacio temporal. No, sino al recorte que ustedes van a hacer. O sea, por ejemplo, acceso de los niños, niñas y adolescentes a la justicia en Tucumán, ¿sí? Desde tal periodo a tal periodo, en San Miguel de Tucumán, o la jurisdicción de San Miguel de Tucumán, de tal periodo a tal periodo, ¿sí? O sea, ese párrafo que se refería al contexto era para que ustedes digan por qué toman cuál espacio temporal toman y por qué, ¿sí? Eso, por un lado. En el caso del compañero, sí, hemos identificado que quizás haya poca claridad o, no poca claridad, sino que quizás la consigna no se comprendió bien, ¿sí? Porque si hay algunos alumnos y alumnas que no han seguido la estructura propuesta, entonces hemos creído, o así eh, parecía así reflejado el trabajo, de que, bueno, no había ahí como no sé, no seguía la estructura que hemos propuesto, que la estructura que hemos propuesto tiene que ver con todo este proceso que venimos haciendo, este trayecto que venimos haciendo en la materia durante este tiempo. Entonces eso, quizás ustedes se confundan con algún otro tipo de trabajos que se presentan, como ser monografías o como, por ejemplo, notas periodísticas, o como un trabajo más periodístico o como con escritos judiciales, ¿no? Esto tenía que ver con una introducción, que ustedes digan qué es lo que van a hacer, qué es lo que van a investigar y por qué. O sea, una introducción vendría a ser como una especie de síntesis de lo que ustedes van a hacer, en donde pueden hacer una introducción incluso a la metodología. O sea, pueden decir, este trabajo se va a tratar de esto, lo hago para esto y con estos métodos, ¿sí? Porque, bueno, quiero llegar a estos resultados o porque tengo tales intuiciones. La parte contextual se refería a este trabajo lo realizaré en digamos, espacio-tiempo, o sea, en este recorte, o sea, en Tucumán, San Miguel de Tucumán, en la jurisdicción, en tal fuero, si quieren hacer más chico el recorte, mejor, acuérdense, y en de tal periodo a tal periodo, ¿sí? O sea, es lo que ustedes van a investigar, ¿sí? No el momento en el cual ustedes se encuentran o el momento en que la ley se ha dictado, no, ¿sí? O sea, de tal año a tal año, porque, bueno, hemos identificado, por ejemplo, hay muchos chicos que han puesto, lo vamos a hacer en el periodo
2019 a 2021, que ha sido el periodo en el cual se implementó la reforma del Código Procesal Penal, no sé, estoy inventando, pero han hecho ese recorte, ¿sí? Después ya venía toda la parte que hemos, que hemos venido viendo en las unidades, ¿sí? O sea, los objetivos, ¿sí? La hipótesis, no sé si ahí la justificación, digamos, del problema, o sea, ustedes ahí tienen que decir cuál es el problema y esta traducción del problema de la realidad, el problema de investigación. Bueno, sí, es verdad, hay una falta de acceso de la justicia en niños, niñas, adolescentes de Tucumán y este problema, bueno, tiene que ver, queremos saber si, cuánto, bueno, ahí esta traducción más jurídica, si se quiere, a esta, y la definición de estas variables que tiene que ver, por ejemplo, con acceso a la justicia, qué es acceso a la justicia y qué es la problemática o la situación de los niños, niñas y adolescentes. Y esa relación, ¿sí? Y después venía todo el marco teórico, ¿sí? Que es toda la unidad 4, ¿sí? Que es ahí donde ustedes tenían que conceptualmente, bueno, todo lo que hemos venido viendo en el último trabajo práctico, que hemos tenido como varias tutorías con esto, y que bueno, ha sido como un proceso ahí de todos y de todas. Y después, al último, la metodología. También hemos identificado que, y esto sí nos hacemos cargo, en el sentido de que quizás tendríamos que haber tenido más tutorías o algún refuerzo quizás para profundizar la metodología, porque hay trabajos que estaban muy bien, pero no desarrollaban la metodología o no la justificaban, ¿sí? Sí han llegado a qué tipo de investigación, si era dogmática o empírica, si era explicativa, descriptiva o exploratoria. Hay algunos que no estaban muy claros, que tenían algunos elementos dogmáticos y algunos elementos empíricos, pero en el desarrollo de la metodología, o faltaba toda esta justificación de por qué esos métodos, por qué la encuesta, por qué la observación, o bueno, o faltaba directamente exponer la metodología, ¿sí? O sea, que ustedes digan, voy a trabajar con encuestas por esto, esto y esto, y acuérdense que siempre tiene que haber una relación directa entre el acceso a la justicia, entre, digamos, el tema, por ejemplo, el acceso a la justicia de niños, niñas, adolescentes y la metodología. ¿Sí? Bueno, ya voy a revisar de Lucía el trabajo práctico, pero sí nos ha llegado el de Rubén Jorge Sarabia, ese sí nos ha llegado. Sí, yo tengo algo para agregar ahí en cuanto al compañero Valdés. Hola, profe, después me gustaría hablar, si puede ser. Sí, ahí. Nosotros en tu trabajo hemos identificado que vos has desarrollado la investigación, o sea que lo escrito era como el final del camino sería, o sea, las conclusiones a las que has llegado después de desarrollar un proceso de investigación, ¿sí? Por diferentes indicios que nos iba dando ahí el trabajo, ¿sí? La idea es que vos no desarrolles la investigación o que no expongas los resultados, las conclusiones a las que llegas, sino que simplemente prepares los elementos para poder desarrollar esa investigación. Eso es el plan de trabajo, ¿sí? Y para eso tienes que hacer la revisión de bibliografía, que sería el marco teórico o antecedentes, plantear los objetivos, que es cómo voy a llegar ahí, y la metodología, bueno, esto te digo 3 nomás, después los otros también se complementan. Y la metodología, ¿cómo voy a llegar ahí? O sea, no es que he hecho encuestas, he realizado encuestas, no. Voy a realizar encuestas a tales y tales personas, porque bueno, en términos así de escritura y temporales, a futuro, siempre va a ser a futuro, porque el plan es el cómo planeo desarrollar mi investigación, ¿sí? No va a ser realizado entrevistas y de las entrevistas nos dicen tal y tal cosa, el análisis de documentación nos indica tal o cual cosa, no, voy a realizar análisis de documentación para tal y tal cosa, que se relaciona a su vez con los objetivos, ¿sí? La metodología siempre va va hilada con los objetivos, porque a los objetivos se llega mediante el proceso, mediante la aplicación de alguna técnica de investigación, ¿sí?
Pero bueno, eso ha sido como lo estructural ahí con respecto a tu trabajo. Bien, perfecto, muchas gracias. Eh, ¿quién estaba Sí, profe. consultando recién? Ah, usted. Bueno, buenos días, ¿Qué tal? profesoras. Profe María Belén, gracias por, bueno, la acotación con respecto, bueno, por poner en contexto el tema, el concepto rehacer y un poco explicar el tema de las notas que surgen como consecuencia de eso. Yo soy uno de las personas, de los alumnos que primero me sentí como muy molesto, pero luego, como consecuencia de ver todos los puntos que me había marcado la profe, pude ver lo importante que fueron esas correcciones, porque me permitieron a mí poder darme cuenta de los errores que había tenido. O sea, he pasado del enojo a la satisfacción de saber, de aprender, o por lo menos ahí he enviado yo un trabajo corregido, que de paso quisiera preguntarle, porque en objetivos generales puse 3, ya lo acabo de hacer ahora, esta mañana, uno solo, pero bueno, sobre eso seguramente vamos a estar hablando. Entonces eso, profesora, realmente me sirvió como herramienta, como trampolín para, no sé si enfocarme más, preocuparme más, pero en cada punto que usted me marcó yo pude encontrarlo, creo haberlo encontrado. Igualmente no significa que el trabajo es corregido, o sea, este, que lo hice con modificaciones esté correcto. Lo que sí digo es que he tratado de interpretar las señales que usted me había marcado con respecto al rehacer. Bueno, para mí fue muy, muy bueno, muy importante, porque sí me pude dar cuenta y pude identificar, por ejemplo, en la parte primera, que uno siempre lo trata de hacer, digamos, el tema general. Y ahí sí me di cuenta que estaba muy general, muy ambiguo, y traté de enfocarlo más en cuestión. Por ahí uno, porque que ve la realidad, por ejemplo, de mi provincia, Salta, la ve en casi todas las otras provincias, entonces por ahí vos cuando haces el trabajo como que se te va la mano. Pero es verdad que en el trabajo tenés que apuntalar de la manera más particular posible para identificar, ¿no es cierto? Y bueno, eso surge como respecto, digamos, revisar la pregunta, después el objeto general, tener objetivos claros, el tema de la hipótesis también, que viene a ser como una posible respuesta de investigación, clara, concisa y corta. Bueno, trato también de hacerla así. Y me ha resultado mucho más rica, porque inclusive hasta yo mismo, una vez que la comprimí, queda más, no sé, te da un mensaje más fuerte, digamos, la hipótesis, que contempla en definitiva el trabajo. Así que, bueno, eso, profe, quería decirte que ha sido muy bueno para mí, a pesar de que, bueno, me molesté mucho desde un principio, porque creo que a nadie le gusta que le marquen los errores, pero yo reconozco mucho que me ha sido muy positivo eso, porque he ido directamente, punto por punto, a tratar y aparte de encontrarlo, bueno, darme cuenta de que verdaderamente había el error ahí. Así que, bueno, eso, profesora. Gracias, Rubén. Sí. Sí hemos visto tu trabajo que nos has mandado por mail. Bueno, y sí podemos identificar bueno, los cambios que has hecho, así que gracias por compartirnos, digamos, la Bueno, ahí el experiencia. objetivo general también, yo mandé 3, pero ya lo puse en uno solo. O sea, ahí yo lo mandé como para que charlemos de ese tema, porque quería preguntarte, Claro. pero bueno, ya lo hice yo. Eh, ¿Quiere que lo lea, profe? ¿Cómo ha quedado así? Bueno. Bueno, yo de los 3 he tratado de ponerlo en uno, digamos, el objetivo general: identificar que el trabajo negro afecta al trabajador actual y además adolescentes, jóvenes, futuro material de explotación por parte de los sectores de poder, sin supervisión estatal en la provincia de Salta en el año 2018 en materia de relación de dependencia, para exponer una problemática.
No sé si hay que modificarlo, lo seguimos modificando. Sí, mira, vos ahí lo que estabas diciendo era identificar que el trabajo en negro afecta al trabajador. En realidad, o sea, Sí, vos... sí, estoy redundando ahí. Sí, sí, perfecto. Sí. Sí, ahí lo que en realidad más que afecta, o sea, dar por sentado que afecta, si uno inicia un proceso de investigación sería para ver cómo se afecta cómo afecta el trabajo en negro al trabajador actual, ¿sí? Ajá. Entonces, sería esta cuestión de no dar por sentado, sino de plantear ahí como la duda, esa vuelta de tuerca de decir cómo, por qué, ¿Cómo? ¿sí? Claro, Sí. también hemos identificado que había muchas preguntas por la negativa, o sea, es decir, cómo el no acceso o el no cumplimiento de tal ley afecta. Ustedes recuerdan que parten de una incertidumbre y que esa Sí. incertidumbre no está mal, digamos, esa incertidumbre es la que porque ustedes se postulan desde un lugar como, no sé, científicos sociales, por así decirlo, ¿sí? Académicos. Ustedes ya, como personas ya saben, como personas y como abogados, como estudiantes de derecho, ya saben que hay muchos problemas sociales, ¿sí? Pero en los términos de un proceso de investigación, en los términos de un proyecto de investigación, ustedes no tienen que dar por sentado que hay cosas. Eso es el resultado que ustedes quieren llegar y que incluso pueden llegar o no, ¿sí? Entonces, ustedes, qué sé yo, esas preguntas, como dice Vicky, ¿sí? Ustedes plantean esta relación entre una cosa y la otra. Bueno, cómo el trabajo, el negro afectado, y ustedes ahí se van a dar con el cumplimiento o no cumplimiento de las leyes, ¿sí? Pero en esos términos, como pasa con el no acceso, con el no cumplimiento, sí, hemos identificado que hay muchos objetivos o muchas preguntas de investigación por el negativo. No es que estén mal o no es que ustedes no se den con eso, sino que ustedes parten de un rol en el que ustedes se postulan con una duda en el que no dan nada por sentado y en el que todo puede suceder. Después cuando ustedes lleven a cabo la investigación, por ejemplo, pueden encontrarse con un montón de cosas, con sí, con no, con más o menos, con mucha complejidad. ¿Sí? Entonces, ese es el desafío, digamos. Pero en general, el trabajo que ahora hemos podido ver, sí, se nota mucho, usted Rubén, que ha ido relaborándolo. Y eso es lo que nosotras también vemos, ¿sí? Cómo ustedes hacen ese ejercicio, ¿sí? En estos copy y pegue o en estas cuestiones ahí que son otros casos que sí digamos, que nos ha llamado mucho la atención. Bueno, además hemos visto, lo primero que hemos dicho, ¿qué pasa? Esta persona, este alumno, ¿en qué momento ha hecho este proceso que, por ejemplo, Rubén está haciendo, por ejemplo, ¿sí? Entonces, eso también es lo que hemos tenido en cuenta. Bueno, han levantado más la mano, Lucía y... Ah, bien, bien, Vicky va a decir. Sí, y a ver, en esta línea de por ahí la negativa, por ahí porque sí van a encontrar trabajos de investigación que plantean como que van por la negativa, pero en realidad esos trabajos de investigación tienen un desarrollo dentro de lo que es el estado del arte o el marco teórico que hace que la pregunta pueda ser planteada en estos términos, ¿sí? Nosotros, o sea, se entiende que en el proceso de aprender a investigar, los primeros pasos siempre es necesario como no ir por la negativa, básicamente, porque aparte para ir por la negativa hay que tener como todo una cancha dentro de lo que es la investigación, ¿sí? Y hacer unos estados del arte, unos marcos teóricos que puedan decir con claridad por qué esa pregunta es así, ¿sí? Capaz que sí se encuentren con ese tipo de investigación, pero básicamente, o sea, se entiende que para iniciarse dentro del proceso de investigación es mejor ir por la positiva, ¿sí? Porque capaz que ustedes en algún momento digan, no, pero si hay investigaciones en esta línea. Sí, hay, pero implican una cancha, un marco teórico, discusiones que pueden dar las personas que manejan muy bien lo que son los procesos de investigaciones, ¿sí? Después una sugerencia, bueno, ya ha dicho Rubén que lo ha hecho en un solo objetivo general,
puede ser uno o dos, eso depende de cómo se desarrolle el resto del plan, pero bueno, siempre es eso, la sugerencia es que sean uno o dos. Yo siempre prefiero que sea uno solo. Esto es preferencia Gracias, personal. profe, porque perdón, profesora, esa era mi duda. Yo no sabía si tenía que ser uno solo, pero usted me está aclarando que pueden ser dos, y bueno, si hay tres, pero Claro, y por yo ahí eso el, quería el saber. plan, el plan empuja que sean dos, por más que uno quiera que sea solo uno, ¿sí? Así que bueno, hay que ponerlo a los dos también. Gracias. Después, dentro de lo que era la pregunta, está bueno esta contextualización espacio-temporal, que, que es lo que acota el problema, ¿sí? O sea, un lugar, una ciudad, una provincia, un grupo de trabajadores, un periodo de tiempo, ya sea entre 2010 y 2020 o durante no sé, durante el gobierno tal, o durante la vigencia de tal o cual ley. Eso es lo que tiende a acotar siempre el proceso de investigación, ¿sí? Y está bueno que eso lo está haciendo Rubén. Bueno, eso en cuanto bueno, eso en cuanto a lo que ha planteado Rubén. ¿Quién más? ¿Quién ha levantado la mano? No sé quién levantó primero, pero está Lucía, me parece primero, puede ser. Estaba Lucía y después Pedro. Buen Sí. día. Yo les quería hacer una pregunta. Mi investigación se basó en una comunidad indígena en sí, que era la comunidad Wichí. Y si bien la profe Victoria me hizo la corrección, que es cierto que acá en Tucumán como que no están muy constituidas este tipo de comunidades, yo les quería hacer la pregunta si a mi investigación la podría hacer en contexto de otra provincia, como por ejemplo Salto Chaco, que ahí sí están bien asentadas estas comunidades. Esa era mi pregunta, o solamente tiene que ser una investigación relacionada con la provincia de Tucumán. No, está bien que la hagas en otra provincia. De hecho, te recomendamos que, o sea, podés optar por cambiar a comunidades de Tucumán o podés optar por continuar con comunidades Wichí, pero en Salta. No se olviden de hacer como una especie de diagnóstico o de relevamiento general cuando elijan una temática, ¿sí? Si bien hay, a ver, las comunidades indígenas en general podemos llegar a decir que de alguna forma están de alguna forma dispersas por toda la Argentina, cuando se trabaja con comunidades, que comunidades, la organización política o el sistema de organización política en las cuales ellas se organizan, ¿sí? Comunidades constituidas, así, comunidades indígenas Wichí en Tucumán no hay, ¿sí? Lo que no quiere decir que no haya personas que se identifiquen como tal, pero no las hay. Hay comunidades diaguitas, hay comunidades lules, pero las Wichí sí están constituidas, digamos, políticamente en Salta. Y está bien que lo puedas hacer en otra provincia, porque nosotros acá no estamos estableciendo la factibilidad de la investigación, no te estás presentando por una convocatoria, es solamente un ejercicio lo que estamos haciendo, así que no hay ningún problema. Por ahí en esa línea, también, por ejemplo, quizás hay cierta literatura o has leído ciertos artículos científicos que dicen que hay institucionalidad wichí en territorio tucumano. Si vos, o sea, si en el trabajo se hubiese visto eso en la parte de antecedentes de un marco teórico o justificación del problema, eso daba cuenta de que la revisión de bibliografía que has hecho estaba bien hecha, entonces esa pregunta quedaba como, o sea, quedaba de manera correcta, pero como no hemos encontrado esos elementos dentro de la revisión de antecedentes, o sea, un antecedente o una literatura que diga que hay comunidades wichí en la provincia de Tucumán, bueno, por eso. Entonces significa que si no hay literatura que dice eso, no hay una construcción teórica respecto a las comunidades wichí en Tucumán, ¿sí? Entonces implica en cierta forma de que no hay comunidades wichí en Tucumán, al menos en la literatura científica, ¿sí? Después hay discusiones de si hay o no hay en la práctica, eso es otra discusión. Entonces, ahí vos te tienes que situar a donde estén esas comunidades o bueno, o trabajes con comunidades locales.
Bien, profe, perfecto. Y otra observación que me hicieron es que me pusieron, en cuestiones de formato, te sugerimos que unifiques el tipo de letra. Y yo usé las letras que ustedes habían puesto, que era, una creo que era Arial y la otra era la Roman, y yo utilicé la Roman. O sea, ¿a qué se refieren con este comentario? Eso no me queda en claro. Lo que hemos notado en varios de los trabajos es que han intercalado tipos de letras, ¿sí? La idea es que sea un solo tipo de letra. Si ponemos Arial 12, que sea Arial 12 todo el trabajo, o que sea Times New Roman 12 todo el trabajo, ¿sí? Había trabajos que tenían una oración en otro tipo de letra, o tenían un párrafo o algo así, o tenían partes en un tipo de letra, otras partes en otro tipo de letra. Eso, simplemente que unifiquen el tipo de letra y que sea una. De todas formas, esas cuestiones de formato tampoco es que ha sido el único elemento que hemos tenido en cuenta para mandar a rehacer o no, ¿sí? O sea, no es que cada parcial lo hemos visto como en su completitud, por así decirlo, ¿sí? O sea, hemos identificado que el problema estructural, en el caso, por ejemplo, de Lucía, era esta cuestión de las unidades de observación. O sea, había una cuestión ahí que, por un lado, digamos, nosotras sabemos que en Tucumán era imposible, o sea, había una imposibilidad, digamos, teórica también, y había una imposibilidad estructural de esa cuestión porque había que se relacionaba con quizás una falta de la revisión bibliográfica, porque si uno revisa bibliografía sobre comunidades indígenas, se da con uno de los resultados que se da y se fija cuántas, quiénes, dónde, cómo y cómo están, se da cuenta con que, bueno, comunidades indígenas wichí no hay en Tucumán, ¿sí? O sea, esa era como una cuestión estructural que a los fines de ese trabajo la hemos tenido en cuenta, ¿sí? No es que tampoco, por eso, digo, no hace falta con que sea en otra provincia, acá estaba todo bien, ¿sí? Las cuestiones de formatos han sido complementarias, ya que le estábamos haciendo estos comentarios, hemos aprovechado para hacerle estos comentarios como más complementarios, ¿sí? Bien, profes, muchas gracias. Creo que estaba Pedro, Fernando, ¿puede ser primero? Buen día, profesoras. Buen día. En mi caso, una de las observaciones que me hicieron fue que me faltaba la delimitación espacio-temporal. Así que lo modifiqué el marco contextual y agregué el periodo en el que se iba a desarrollar la investigación y también el espacio geográfico más acortado, que sería la ciudad de Montero, Foro Penal. Bien, bien. Ahí, sí. Nada, un paréntesis. Les vuelvo a decir, el espacio está muy bien ahí. El espacio temporal quiere decir, o sea, no quiere decir las leyes que yo voy a investigar y qué espacio ocupan, o dónde voy a estar yo y en qué momento presente voy a estar o futuro, sino que significa qué espacio yo voy a recortar de la realidad para investigar, ¿sí? O sea, del espacio y del tiempo. Eso Claro, significa. sí, ahí agregué que era un periodo de 3 meses, que era desde febrero hasta mayo, creo que era. Bien, acuérdense que las unidades de todos los recortes que ustedes hagan, después también van relacionados con la metodología, por ejemplo, ¿sí? Si ustedes, por ejemplo, dicen, voy a hacer encuestas, voy a hacer observaciones, voy a hacer entrevistas, bueno, ahí ustedes van a decir, bueno, ¿en qué momento voy a hacer todo eso? Sí, por ahí, no sé si se entiende, ¿sí? ¿Cómo voy a hacer bueno, no sé si o sea, el espacio temporal de esos 3 meses tiene que después estar justificado también metodológicamente, ¿sí? Bien. Y bueno, a partir de eso también modifiqué los objetivos, la pregunta de investigación y incluso la hipótesis también. Le agregué todos estos datos que me faltaban. Así que bueno, básicamente eso se refería a la observación. Sí, eso prácticamente. Después tenemos ahí unos ejemplos para pasar para proyectar, así, pero vamos primero, creo que estaba, no sé si estaba, bien, Vicky va a decir algo. Sí, y también recuerden a la hora de hacer, que esto también hemos observado en la mayoría de los trabajos, a la hora de hacer la pregunta y los objetivos, las unidades, las variables se repiten, ¿sí?
Si en la pregunta pongo cuáles son las causas que dificultan el acceso a la justicia de mujeres en la provincia de Tucumán en el periodo 2015-2020, en el objetivo se va a repetir la variable acceso a la justicia, se va a repetir la unidad de análisis, que sería mujeres, y se va a repetir el contexto espacio-temporal, ¿sí? Así que eso recuerden, porque eso hace que la lectura sea unificada, ¿sí? Entonces traten eso de siempre tener en cuenta de que en la pregunta, en el objetivo general más que nada, porque los objetivos específicos van a ir desmenuzando todo eso, se repiten, al igual que en la hipótesis bueno, eso básicamente, porque eso también hemos observado, que hay muchas veces que la pregunta va hacia un lado, el objetivo general va hacia otro lado, y eso se da básicamente porque no se repiten las variables y no se repite el contexto espacio-temporal. Si se repitiese, tendría una unidad, entonces ya entenderíamos. Aparte de que el objetivo va a tener la finalidad de lograr, de llegar a ese conocimiento luego de respondida la pregunta de investigación, ¿sí? Eso. Y bueno, ¿quién seguía? Creo que está Aida. ¿Usar? Sí, buenos días, profe, ¿cómo están? Era, en relación a mi trabajo, bueno, ahí me habían marcado ustedes que tenía muchas preguntas, tenía 6 en realidad preguntas de investigación, entonces como que lo reduzca, así que ya la reducí a 2 preguntas. Y bueno, por supuesto ahí van a ir relacionadas con los objetivos y con el objetivo general en lo que es el desarrollo del marco conceptual, ¿verdad? Yo he estado todo el fin de semana trabajando con esto. Y lo que sí me está ahí, otra cosa que me habían marcado ustedes era que había un texto que era de noticia periodística, pero que yo no le había citado. Y es verdad, me olvidé de citarlo, pero yo estuve leyendo todas las normas APA porque sí explica cómo ponerlo en las referencias, ¿sí? En la referencia bibliográfica, pero no me explica cómo ponerlo dentro del texto, porque ustedes me ponen ahí que explica cómo ponerlo dentro del texto y cómo en las referencias, ¿verdad? Entonces yo la estuve leyendo de atrás para adelante, de adelante para atrás las normas, y sí me explica en la referencia que, bueno, ahí va el nombre, la fecha, bueno, luego en cursiva, en el caso, el título, de qué periódico es al final, bueno, pero no me dice dentro del texto. Mira. Sí. Perdón, ahí lo que tienes que hacer, anda a la página oficial de APA, que creo que nosotros ya se lo hemos pasado, y fíjate porque hay un formato para cada una de las cosas que citamos, incluso hay formatos para citar tweets, citar publicaciones en redes sociales, hasta para citar WhatsApp, comunicaciones personales. Y lo del periódico tiene que haber, no te digo ahora cuál sería la regla, porque Claro. particularmente no es algo que yo utilice a la hora de escribir Claro, o yo tengo citar. ahí abiertas las normas y me dice, por ejemplo, en la página 29 tengo lo que es periódicos, después también explica cómo periódicos impresos, cómo periódicos en línea, pero solo hace como referencia a la bibliografía, no me dice dentro del texto. Bueno, ya lo voy a volver a leer, profe. Sí, a ver. De todas formas, a ver, los trabajos sí, nosotras ahí también estamos buscando, porque hemos visto que hay muchos trabajos que citan, que utilizan notas periodísticas y no están citadas en el texto, pero después abajo en la referencia bibliográfica sí están. Ah, Sí, perfecto. sí hay una forma, pero nada, si ustedes, el trabajo está todo bien y ustedes no han podido como corregir esa cuestión y lo han puesto, por ejemplo, en una nota de pie, ya está, es válido, sí, pero lo que me refiero es que a los trabajos nosotros los hemos calificado de su forma integral, ¿sí? Hemos visto que era como mucho nota periodística, entonces que hacía falta por lo menos una referencia, ¿sí? Claro. Pero ahí capaz lo vamos a buscar, estamos con la página de normas APA. Acuérdense que está
el librito que nosotros, el PDF que le hemos subido al aula virtual, después están las placas, después está la página de los APAS también, ustedes ahí tienen el buscador y ahí buscan cosa por cosa. Perfecto, profe, ahí lo veo y bueno, la verdad que me ha costado un poco por ahí lo que me han, sobre todo el reducir las preguntas como para responder y que no era nada, digamos, pequeño, porque al modificar las preguntas se modifica mucho el texto de todo lo que sigue, entonces como que tuve que rehacer todo nuevamente. Yo lo estoy terminando, profe, no sé si después, durante el día, se lo pueda mandar como para que usted me diga si más o menos va o si le falta modificar algo. No sé si se lo puede mandar enseguida. Nosotros habíamos, en realidad, por ahí las consultas que nos han llegado en ese sentido de ir mandándonos han sido antes de esta instancia, ¿sí? Como para que las trabajemos en esta instancia. De todas formas, ustedes, en el momento de corregirlos, si tienen comentarios que van a la parte estructural, o sea, como objetivos, preguntas, ¿sí? O sea, no sé, si tienen ahí como esos comentarios que van en esa línea, corrijan eso primero y prioricen eso, ¿sí? Bien. Después las cuestiones de formato, de las normas, que también son importantes, pero establezcan ahí prioridades, ¿sí? A la hora, y que van en la línea de la consigna, ¿sí? Tengan a mano las consignas del trabajo y hagan las correcciones en función de los comentarios que le hicimos y agarren como estas partes como estructurales, ¿sí? Las preguntas, el problema, los objetivos, en líneas generales cómo está el marco teórico y después vayan como más a los detalles que tengan que ver con las citas, ¿sí? Ok, muchas gracias. Y en los casos, obviamente, que hemos mandado rehacer porque había mucho copiado de páginas y de lo demás, bueno, esperamos que haya un cambio estructural del trabajo del parcial, digamos, ¿sí? Que no digo que sea el caso de Aida, no, para nada, sino que hubo como otros casos. Bueno, está Leonardo. Sí, hola, buen día. Quiere decir algo, perdón, Leonardo. Sí, ahí Aida te he copiado en el pad del Meet la página de APA y donde dice citar. A donde dice cómo citar así con signos de pregunta, ahí te explica apellido y fecha. ¿Sí? Okay. Y después del periódico va a ir en la referencia bibliográfica. ¿Sí? Ahí está copiado el link para que lo puedas ver. Bien, ahora lo veo. Gracias, profe. Sí, ahora sigue Leonardo. Leonardo es. Sí, hola, buen día, profesora Belén y Victoria. Yo tenía unas dudas respecto de todas las observaciones que me hicieron, y en especial esa de revisar el objetivo general. Dice, elabore la pregunta de investigación que tenga relación con el objetivo general. Y después un montón de observaciones que me hicieron que ya me confunde un poco. ¿Recuerdas cuál era tu pregunta de investigación y tu objetivo? Sí. Por ejemplo, el objetivo general yo puse interrogar a través de este trabajo la influencia de la perspectiva de los derechos humanos en la realidad de los pueblos indígenas latinoamericanos. Y ahí me hacen una observación, dice que el objetivo específico 3 no tiene relación con el resto. Y el 3 sería proponer una mirada crítica en relación a la ética de los pueblos aborígenes, en contraste a los códigos de las leyes tradicionales. No sé si pongo menos preguntas o saco algún objetivo. A ver, Leonardo, justo estábamos ahí en el comentario. Sí, nos ha pasado con muchos objetivos específicos que tenían que ver más con... No estoy encontrando el comentario. Con muchos objetivos específicos que tenían que ver más con actividades, más que con objetivos de conocimiento. En el caso particular, sí nos ha pasado de por ahí que cuando ustedes, por un lado, ahí había como un concepto también a desarrollar, ¿sí? Que tenía que ver con la ética de los pueblos indígenas, que eso
debería de alguna forma entrar en el marco teórico, ¿sí? Y nos hemos referido a que eso no tenía que ver con un objetivo, porque, bueno, hemos podido como ver que no tenía como relación con los otros objetivos específicos y con el objetivo general, ¿sí? Pero, bancame que yo estoy acá encontrando tu trabajo. Pero en varios también nos ha pasado que el objetivo general era o muy amplio, ¿sí? Y era como inabarcable, y no estaba definida como esta cuestión espacio-tiempo, ¿sí? Que es uno de los elementos del objetivo general, y que después eso se definía o en la pregunta o en un objetivo, ¿sí? Entonces no había como una relación. Ustedes recuerden que lo que ustedes van a hacer tiene que estar, lo que ustedes quieren hacer y lograr, ¿sí? Con esta cuestión de este vacío de conocimiento, tiene que estar en el objetivo, en la pregunta, ¿sí? Y después en esta traducción que hacen los objetivos específicos, ¿sí? Pero bueno, a ver, ahí estamos Sí, viendo. en esta línea el trabajo era, o sea, el trabajo es como muy amplio y no se termina de comprender cuál es el objetivo en términos generales, y el objetivo general no nos permite ver eso, y no hay una relación entre la pregunta y el objetivo. Después, el objetivo 3 nos parecía que le faltaba esto, como el desarrollo respecto a lo que se iba a entender por ética de los pueblos aborígenes, que no estaba desarrollada. Entonces, el problema estructural del trabajo sería que es demasiado amplio y que no se puede identificar qué es lo puntual que vos estás queriendo ver. Y para eso tiene que ser más específica la pregunta, y eso se debe acompañar con el objetivo general, ¿sí? De manera más específica. Eso, o sea, sigue siendo como muy grande y sigue siendo como un conjunto de cosas que no entendemos cuál es el punto y hacia dónde apunta la investigación, ¿sí? O sea, hay que ajustarlo de manera estructural en esos términos. Después, por ejemplo, lo que era la hipótesis, la hipótesis nos parecía que estaba bien hecha, pero que no guardaba relación con el resto. Entonces hay como muchas cosas unidas a través de la pregunta y los objetivos que no nos dicen hacia dónde apunta la investigación. Eso sería como, o sea, tendrías que unificar pregunta, objetivos, después ver si es pertinente o no en función de esa pregunta y del objetivo general, el objetivo 3. Y bueno, eso, pero tendrías que elegir, porque las diferentes partes nos dicen diferentes cosas. Entonces, eliges una parte y unificas a partir de esa, o eliges otra y bueno, y así. Y después, bueno, vas a tener que ver la justificación del problema en función de lo que elijas, ¿sí? Y de la unidad que les vayas dando al planteo. Después no recuerdo si tenía... Después... Bien. Después, en cuanto a las citas, sí, había, bueno, esto también acompaña, había citas que eran de más de 40 palabras, que no estaban hechas con el formato específico, porque acuérdense que cita en el texto de menos de 40 palabras se integra el texto. Cita de más de 40 palabras tiene un margen diferente, ¿sí? Creo que es sangría francesa. Bueno, después nos explicita si se trata de una investigación dogmática o empírica, y esto es importante, o sea, en el desarrollo de la investigación hemos identificado que hay elementos de ambas, o sea, de dogmática y empírica, ¿sí? Nosotros no hemos podido identificar si es porque esta cuestión que se viene dando en los trabajos de que al momento de traer normativa se identifica como dogmática, que recuerden, o sea, esto es un proceso de investigación científico-jurídico, entonces siempre va a haber algo de normativa, y eso no lo vuelve dogmática la investigación,
va a ser dogmática en tanto y en cuanto nosotros discutamos los alcances de una normativa, ¿sí? Alcances, complejidad, demás. Pero después, si nosotros traemos al estado del arte o el marco teórico cuestiones vinculadas a la normativa, eso no hace que sea dogmática. En cambio, si traemos elementos que nos dicen que vamos a hacer tal o cual cosa, o herramientas que nos dicen que vamos a levantar tal o cual información de la realidad, lo hace empírica. Entonces, necesitamos que vos explicites si va a ser dogmática o va a ser empírica, y para eso estaría bueno que revises la bibliografía de la unidad número 2. Y después otra cosa era el marco contextual, o sea, no está este contexto tiempo espacial, y bueno, y las referencias bibliográficas, eso es, hay que colocarlas bien, ¿sí? Hay artículos que están sin año, en todo caso, si no se sabe el año, se pone SF sin fecha, entre paréntesis, en lugar del año. Y bueno, el tema de las citas, pero eso sería, Leonardo, no sé si se ha entendido lo que te hemos dicho. Sí, voy a apuntar ahí en hacer algunas mejoras entonces, sin duda. Sí, de todas formas, acuérdense que por ahí nosotros hemos agarrado primero lo estructural, ¿sí? En lo estructural, bueno, hemos identificado que como que faltaba ajustar esta relación entre los objetivos, ¿sí? y la pregunta de investigación. También, ahora que recuerdo, quizás también haya sido una falla por quizás no profundizar tanto en la metodología, porque también ha pasado que muchos trabajos se confundieron en la metodología y pusieron como lo que hicieron y no lo que van a hacer. O sea, no fue proyectiva a futuro, sino que en la metodología, especialmente cuando tenía ahí una cuestión quizás más dogmática, ¿sí? Bueno, ha pasado que en la metodología describían, bueno, yo voy a relevar la bibliografía que tenga que ver con esto, que es como lo que, o describían lo que ya habían hecho para hacer este plan, ¿sí? Este proyecto. Y acuérdense que es proyectiva, futuro, ¿sí? O sea que en el caso, por ejemplo, que hagan investigación dogmática, bueno, voy a utilizar el método de interpretación hermenéutico para analizar la bibliografía que se refiere a tal y tal cosa. Acuérdense que es la utilización de un método, no de un recurso o no de algo que ya hicieron, sino de algo a futuro. Lo que ha sucedido también es que ustedes, como se habrán dado cuenta, que este trayecto ha tenido que ver más con el empleo de herramientas para la investigación empírica, ¿sí? Más que dogmática. Si bien nosotros hay una unidad, prácticamente le hemos dedicado todo a la investigación dogmática, generalmente lo que, por ahí el objetivo quizás de todo este trayecto, de las unidades, de la cátedra, ha sido también afianzar o profundizar o conocer más sobre la investigación empírica, porque también creemos que es como el gran vacío que hay en el derecho y el gran vacío que hay, y que, bueno, está bueno como tener ahí herramientas en ese sentido. Lo que no quiere decir que ustedes opten por un plan de investigación, un proyecto de investigación dogmático, no quiere decir, ¿sí? Además, la dogmática es enorme, no estamos hablando de esta dogmática dura y fría, sino que la dogmática un poco más crítica, si se quiere, tiene como estos instrumentos o estos métodos que analizan críticamente incluso la realidad de la relación de la norma con la realidad, ¿sí? O sea, hay diferentes, bueno, ahí hemos podido ver en la unidad de movimiento dogmática que hay una línea de la dogmática que es bastante piola, por así decir, ¿sí? Bueno, creo que está Facundo y nadie más. ¿Se escucha, profe? Buenos días. Sí, sí. Bueno, por las dudas, perdón de antemano si se escucha alguna música, mi vecino de nuevo. Yo, bueno, tenía en las correcciones, ya se me despejó una con lo que dijo la profe Victoria con respecto a las citas que no cumplen con las normas APA. El tema que eran citas de más de 40 palabras y que, bueno, ahora me di cuenta que no lo hice con esa sangría francesa, creo que es. Entonces creo que está bien, eso corregido. Lo que me di cuenta yo es que, o sea, no sé cómo se me pasó
por cómo me descuidé de esto y no puse la hipótesis en el plan. Y lo que más me dio, o sea, como me llamó la atención que no se me corrigió eso, que no, en el plan no estaban las hipótesis. Entonces, ahora yo digo, dándome cuenta de que no están, no sé la verdad cómo no las puse, se me habrá pasado, las debo de poner, ¿verdad? A la hipótesis, sí. A ver, la hipótesis, recuerden, hay unas clases grabadas del profesor Carlos Subirán. Recuerden que la hipótesis no es un resultado, ¿sí? Sino que es una posible respuesta a su pregunta, ¿sí? Y quizás ni siquiera resuelva todo el problema que ustedes han identificado en la realidad, ¿sí? Sino que y tampoco se postula como una solución ¿sí? al problema de conocimiento, sino que es una posible respuesta a la pregunta que ustedes tengan, ¿sí? Y tiene sus elementos, ¿sí? Tiene sus elementos, y también hemos podido ver que por ahí quizás en la hipótesis ustedes había como hipótesis muy largas que tenían que ver más con el desarrollo del problema, ¿sí? Que con esta posible respuesta, ¿sí? Es una posible respuesta a la pregunta, ¿sí? Qué sé yo, por ejemplo, igual podemos dar algunos ejemplos, pero bueno, sí, es parte del proyecto, por eso en estos casos en los que hemos identificado cuestiones estructurales que tenían que ver con faltas de algunos puntos, sí, lo hemos mandado a Sí. hacer. No podíamos El tema de los dejarlo pasar. objetivos, en mi caso pusieron que no estaban. Si bien el objetivo general lo puse así, lo nombré, los específicos no. Y bueno, después también me di cuenta, digamos, de ese error y ya estoy modificándolo, tratando de hacerlo. También otra pregunta que tenía era que, bueno, una de las correcciones también, hicieron 3, la última era que la metodología tenía que estar dirigida a responder la pregunta de investigación. Eso como que no terminé de entender si tenía que estar dirigida o al problema en sí, o sea, a todo esto, o directamente a la pregunta. Yo sé que la pregunta se vincula con todo el problema y demás, pero eso como que no entendía, digamos. Sí, ahí lo que nosotros hemos observado, vos has puesto directamente la técnica que vas a utilizar. Acuérdense la diferencia entre método y técnica, ¿sí? Vos, tu trabajo has ido a desarrollar directamente la técnica. Está bien desarrollada, pero bueno, no nos dice mucho respecto a cómo vas a desarrollar, o sea, cómo, a la metodología en completo, ¿sí? Vos has ido directamente a una de las técnicas que podrías utilizar para responder a tal o cual objetivo o para responder una parte de la pregunta. Por ejemplo, eso no lo has contextualizado, eso hay que contextualizarlo, hay que ponerlo en cuestión, ¿sí? Después la técnica, el desarrollo que has hecho de la técnica, sí estaba bien, pero bueno, no es que no se va a responder por una encuesta en sí, sino que tienes que decir, esta investigación será de tipo tal, utilizaré el método tal y para tal cuestión utilizaré tal o cual herramienta metodológica. Eso, que eso da cuenta de que vos estás entendiendo la diferencia entre método y la diferencia entre herramientas, ¿sí? Porque hay un buen desarrollo de la herramienta, pero no hay como entendimiento de las diferencias entre métodos y dónde las vas a contextualizar, cómo vas, o sea, cuál es el método que vas a utilizar para responder a tu pregunta de investigación, ¿sí? Bien, clarísimo. Claro, yo ahí coincido con Victoria que el desarrollo que vos has hecho de la herramienta que has usado en la encuesta está muy bien, pero sí faltaba como contextualizarla dentro de la metodología que vos vas a emplear y por qué, ¿sí? O sea, qué sé yo, la metodología cualitativa o cuantitativa, bla, 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 y en ese marco utilizaré esto, esto y esto para esto para lo otro y esto para esto, y bueno, y ahí desarrollás, si querés, cada técnica, que está bien desarrollar cada técnica. Así que bueno, eso sí nos ha pasado. Listo, Ahí le profe, agrego una muchas cosita. gracias. Ahí estoy Dale. viendo tu trabajo, Facundo. Sí. Lo que te hemos dicho de los objetivos, como, bueno, lo acabas de decir vos, no hay objetivos específicos. Y el objetivo general es
es muy largo, o sea, lo tienes que Claro, acotar, no lo ¿sí? delimité, sí, sí. No puedes hacer en uno o dos como te lo vaya diciendo el plan, pero o sea, es muy largo, no es un objetivo básicamente, y no están los objetivos específicos. Y bueno, y hay que revisar el tema de las citas. Eso. Sí, Profe, sigo, o sea, está bien el tema citado, por ejemplo, primero el apellido, los apellidos de los autores. En este caso utilicé todas autoras y después, entre paréntesis, la fecha, porque una de las correcciones que me habían hecho en el trabajo práctico, el tema de la cita, era buscar bien la fecha y la editorial o la revista, porque no había puesto en referencia bibliográfica eso, y fue lo que hice ahora, digamos, busqué todo, me llevó un buen tiempito estar en internet buscando, pero encontré de todos los autores. Pero bueno, lo único que me faltaría dentro de eso, entiendo ahora, sería el tema de la sangría francesa cuando es de más de 40 palabras. sí, el margen, claro. Y recuerden la estructura y los objetivos, no se olviden nunca de, cuando ustedes se sientan seguros de su objetivo, lo mismo revisar esta estructura que propone Juni, ¿sí? O sea, del verbo, las variables, el contexto, ¿sí? Eso ayuda para ir, incluso cuando ya estamos seguros y muy convencidos de los objetivos, revisarlo. No sé si querés que proyectemos así rápido algunos ejemplos, Vicky. Bueno, hay proyecto. ¿Hay alguien más que quiera hacer una pregunta antes? ¿Proyectar? No sé si queda alguien, me parece que no. Bueno. Ahí nos quedamos un ratito más, 5 minutos más para refrescar algunas cosas y nada más. Bien. Bueno, esto nosotros hemos tomado una pregunta de uno de los trabajos y hemos ido marcando ahí como las partes los comentarios para que se configure como una pregunta de investigación, ¿sí? Aquí la pregunta es ¿por qué hay un permanente crecimiento y permanencia del empleo sin registrar o trabajo en negro ante modelos que podríamos decir han tenido algunas variantes cuando nuestras leyes lo impiden? La pregunta está, si bien es un tanto confusa, si ustedes pueden observar, se responde por sí o por no, ¿sí? Entonces, lo que hay que revisar es el interrogante, el por qué, y por ejemplo, nosotros sugeríamos algo así como cuáles son las causas que explican, que complejiza la pregunta, ¿sí? Después, otra de las cuestiones era ante modelos que podría decir han tenido algunas variantes. Aquí hay que contextualizar el contexto del espacio temporal, cuándo y dónde. Y también, por ejemplo, en esta pregunta que habla si es trabajo sin registrar en alguna actividad productiva específica, no sé, si en Tucumán podría ser trabajadores de limón que no sean registrados, trabajadores de la actividad agrícola en general. Y después, al final, cuando nuestras leyes lo impiden. Ahí lo mejor que se podría hacer es, o sea, poner la normativa que se está poniendo en discusión, no sé, colocar directamente qué normativas voy a discutir con mi pregunta de investigación, ¿sí? Bueno, después esto. Después vamos a lo que son los objetivos que también hemos tomado. No, para los objetivos no hemos tomado un trabajo, sino simplemente de decir esto, que debe guardar relación con la pregunta de investigación y en base así a objetivos que entre todos se han hecho y entre los ejemplos hemos puesto así como, primero que nada, identificar el verbo, ¿sí? O sea, utilizar un verbo. Por ejemplo, identificar las causas que obstaculizan el acceso a justicia al momento de mujeres en la provincia de Tucumán entre los años tanto y tanto, ¿sí? O analizar, hay otros que eran más generales que lo suponían, era como analizar el fenómeno de la violencia de género a la luz de una perspectiva sociojurídica. Ese es un objetivo general. Después otro ejemplo, determinar los obstáculos que tienen los sectores campesinos para acceder a la propiedad de la tierra. Eso también de otro trabajo que
que han hecho. Más o menos, no los he sacado tan textuales, pero están basados en los trabajos que ustedes han hecho, ¿sí? Entonces, recuerden esta estructura de los objetivos verbo, tienen que estar las variables aquí sería violencia de género, ¿sí? Y bueno, a este le faltaría, porque sería la luz de una perspectiva sociojurídica, le faltaría el contexto espacio-temporal en San Miguel de Tucumán entre los años tanto y tanto. Después esto, determinar los obstáculos que tienen los sectores campesinos para acceder a la propiedad de la tierra. Aquí tenemos variables obstáculos y acceso a la propiedad de la tierra. En la provincia de Santiago del Estero, entre los años tanto y tanto. O en la provincia de Santiago del Estero durante los gobiernos de Zamora, Juárez. Después, bueno, esto sí está textual en uno de los trabajos. Estos objetivos, van a ver, estos han sido, se los ha sacado de una página de SIG y se los ha colocado en uno de las propuestas, y van a ver que los objetivos específicos, miren los tipos de verbos que se utilizan, porque estas no son, o sea, ASIG es una organización de la sociedad civil, es una ONG, entonces es una organización y no necesariamente hace investigación, ¿sí? Así que estos objetivos se notan que están enfocados, o sea, que no son objetivos de investigación, son otro tipo de objetivos específicos dentro de proyectos que tendrá la organización. Y van a ver, por ejemplo, vean los verbos que se utilizan. Intervenir e incidir implica una práctica, ¿sí? O sea, no estoy queriendo conocer o queriendo abordar ciertos fenómenos o ver tal o cual cosa, ¿sí? O favorecer la articulación de actores territoriales. Eso claramente no es un objetivo de investigación, ¿sí? Después, por ejemplo, dentro de estos objetivos había uno que sí era de investigación, que era producir conocimiento acerca de las condiciones de acceso a la vivienda, políticas públicas urbanas y alternativas. Y después facilitar el acceso a la información también es un objetivo de tipo práctico, no es un objetivo de investigación. Entonces, a través de cómo se escriben los objetivos, nosotros vamos a identificar también esto, de si están haciendo si están tomando de ciertas páginas, citar correctamente, pero recuerden, o sea, los objetivos no se pueden citar, los objetivos son de producción personal, ¿sí? Pueden citar para el estado del arte, pueden citar para la metodología, pueden incluso citar para justificación de problemas, pero lo que son preguntas, objetivos, no, o sea, tienen que ser de elaboración propia. Pero bueno, para que vean por ahí, para que identifiquen cómo los verbos utilizados a la hora de la confección de los objetivos específicos nos dan cuenta de que no son objetivos de investigación y nos llevan a revisar de qué tipo de objetivos son, porque no son de investigación. Después, bueno, estas hipótesis son hechas así al azar, no son tomadas en ninguno de los trabajos, pero sí en relación, por ejemplo, con la primera pregunta que he puesto aquí. Por ejemplo, la hipótesis, como decía la profe Belén, son posibles respuestas a la pregunta de investigación, ¿sí? Puede que después del proceso de investigación la hipótesis quede descartada porque el proceso de investigación me ha llevado a otras conclusiones, pero son como guías de hacia dónde ir. Igual depende desde dónde esté situado uno. Metodológicamente le va a dar mayor o menor entidad, ¿sí? Por ejemplo, estas son muy al azar, ¿no? De alguien que no conoce el fenómeno de la precarización laboral, nada. Precarización laboral se intensificó en las últimas décadas en Argentina debido a la normativa que flexibilizó, sí, bueno, ahí está, que flexibilizó la normativa laboral. O el que en cierta forma vendría a responder esa pregunta, ¿sí? A la primera. O el fenómeno del empleo negro se responde a través de leyes de flexibilización laboral, ¿sí? No sé si se va entendiendo o voy muy rápido. Ustedes díganme. Y después, bueno, esto que han hecho muchos compañeros, que es citar, creo que formaba parte de una introducción y estaba extraído de una página sin cita, o sea,
si bien esto textualmente era la cita de los autores, ha sido extraído de una página y no ha sido correctamente citado. En el caso de colocarlo en la introducción, si esto hubiese sido con, por ejemplo, Pereira, lo colocaban así, está bien, porque Pereira, si bien está en la introducción y es una cita completa, creo que tiene más de 40 palabras igual, así que habría que revisar eso. Si se le coloca la cita pertinente, que es básicamente que alguien más lo ha escrito, que alguien más lo ha hecho, estaría bien, pero siempre recuerden de citar. O sea, no está mal que el trabajo tenga un gran porcentaje de cosas citadas, pero está mal que escriban partes como que la han escrito, que han sido de producción personal y en realidad han sido extraídos de textos, de noticias, de artículos, de páginas web, de noticias periodísticas. O sea, no importa que esté en gran parte citado, lo que sí no está mal es que no citen. Y vean la forma de citar, ¿sí? Que las normas APA tienen como un amplio abanico para citar cualquier cosa, videos, redes sociales. O sea, es cuestión de entrar a la página de APA y que se fijen bien eso, porque ante eso nosotros no entendemos si hay una intención ahí como de plagiar o de copiar, o si realmente no han entendido cómo se cita, ¿sí? O a dónde recurrir a la hora de citar algo que no entendemos, ¿sí? Eso, no sé si tienen algún tipo de pregunta respecto a eso. Ahí yo quería agregar, que me acordé, es que, bueno, también las normas también traen, por ejemplo, los casos en los que ustedes quieran citar una cita que ya esté hecha, ¿sí? En el trabajo que ustedes están por citar. O sea, por ejemplo, ustedes agarran un paper, un documento de Díaz, ¿sí? Y este Díaz, ¿sí? Cita en su trabajo a uno o dos autores, ¿sí? Y hemos visto que lo que han hecho muchas es copiar y pegar, o sea, copiar y pegarle a Díaz, ¿sí? Sin citarlo a Díaz, pero han puesto la cita que hace Díaz, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, han puesto y entre paréntesis, Schneider y no sé quién más, 1996, ¿sí? Que es lo que ha hecho Díaz. Y ustedes han accedido al texto de Díaz, ¿no? Al texto de Schneider con fulano, ¿sí? Porque, digamos, es una realidad, digamos, ¿no? Hemos hecho esa comparación y nos hemos dado cuenta que había sucedido eso, ¿sí? Entonces, en ese caso, ustedes tienen que citarlo a Díaz, porque ustedes a ese texto acceden ustedes, ¿sí? Hay formas, digamos, de remarcar cuando un autor cita, el autor que estamos manejando cita a otros autores, ¿sí? O si no, directamente se lo parafrasea a Díaz, ¿sí? Y se lo cita como una cita parafraseada a Díaz. Pero siempre la cita va a ser a Díaz, porque es el texto que yo tengo. Igual en la referencia bibliográfica. Yo ahí voy a poner Díaz, porque es el texto al que yo acudí, ¿sí? No a los que ha citado Díaz, digamos, porque eso vendría a ser como, digamos, no es real, digamos, ¿sí? Eso también está ahí en las normas. Cuando se citan más de 2 o 3 autores, o sea, también está ahí en todas las normas. Después, sí, yo no tengo nada más para decir, creo que hay algunos mensajes acá, pero si quieren podemos ir cerrando. Acuérdense que el plazo es hasta el jueves a las 23:59, ¿sí? Y bueno, y los vamos a estar corrigiendo el viernes, seguro. Otro viernes. Sí. Bueno, podemos, ya no sé si me hay alguna otra pregunta, podemos ya detener la grabación y ya está. Cualquier cosa, nos escriben por el aula, ya no vamos a hacer devoluciones, digamos, ya viene la corrección, pero sí, no sé, si ustedes tienen alguna duda de, no sé, qué sé yo, necesitan alguna bibliografía más, no sé, algo así, que sea de producción y elaboración de ustedes, bueno, tienen ahí el foro y
y el mensaje, los mensajes virtuales. Bueno. Bueno. Listo, profe, Esperamos su muchas trabajo. gracias. Muchas gracias a todos, les deseamos suerte, nos vemos ahí. Y bueno, y obviamente que tengan un feliz fin de año. Celebramos, digamos, todos los procesos que hubo acá, las participaciones, valoramos mucho eso. Y bueno, les deseamos lo mejor. Ojalá sea con la materia Profe. aprobada. Sí. Disculpe, después de la grabación